presidentes estadounidense y chino se reunieron en Bali antes del arranque de la cumbre del Grupo de los 20. La cita había generado importantes expectativas, pues se trataba de la primera vez que los líderes de las dos potencias rivales se reunían en persona tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, ya que desde este encuentro podrían haber surgido más diferencias que coincidencias, pero eso fueron especulaciones. Sin embargo, para conocer más acerca de esta reunión y sobre todo del final del resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos, es que le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional. Nos acompaña esta noche. Buenas noches, Brenda. Muy buenas noches, Raimundo. Un gusto estar en tu programa. Te agradezco mucho, Brenda. Y bueno, pues mucha especulación con respecto a esa reunión en el G20 previo de parte de Joe Biden y Xi Jinping. Pues sí, lo dices bien y me llama la atención que lo ligues al resultado final de las elecciones intermedias estadounidenses, porque me parece que es un elemento interesante esta reunión. Biden llega a esta reunión en Bali fortalecido políticamente a nivel interno, porque logra conservar la mayoría en el Senado y porque si bien pierden la mayoría en la Cámara Baja, es un resultado lo suficientemente apretado como para que sea un considerado, digamos, en términos de las expectativas que se tenían, una victoria para el Partido Demócrata. Y en ese sentido, Biden llega fortalecido, pero también Xi Jinping llega fortalecido después de la 20ª reunión del Partido Comunista Chino, que aquí en tu programa comentamos, Raimundo, en la cual, pues, el presidente chino es reelecto por un tercer periodo de 5 años al frente del partido y seguramente como presidente formalmente a partir del año que entra y quizás de manera indefinida. De forma que los dos llegan políticamente bien a nivel interno a esta reunión en la cual había expectativas de que pudiera haber mucha tensión, sobre todo por la rivalidad que ha marcado a la relación bilateral, particularmente en los temas comerciales y tecnológicos en los últimos años. Pekín se queja continuamente de los aranceles impuestos por la administración Trump a la economía china y que continúan durante la administración Biden, y desde luego a las medidas tomadas el mes pasado por el gobierno estadounidense en contra de la exportación de tecnología china de semiconductores. Y sin embargo, estos dos temas parece que intencionalmente los presidentes dejaron de lado esta agenda, siguiendo la máxima de las negociaciones de ponerse de acuerdo en aquello en lo que era más fácil avanzar. Y hay un punto interesante, anuncian que se relanzará pues la cooperación entre ambos países en materia medioambiental. Esto es importante porque sabemos que estos son los dos países que más contaminan y pues en ese sentido es importante para el mundo que esta agenda se desatore. Había estado trabada a partir de las tensiones por el tema de Taiwán, que sigue siendo el tema más álgido entre Washington y Pekín. Hubo desde luego una línea roja muy marcada por parte de Pekín diciendo que este tema no debe tocarse y que es la base sobre la cual descansa la relación entre China y Estados Unidos y que Washington debe tener mucho cuidado en cruzar esta línea. Y bueno, parece que también Biden quiso restarle presión al tema, dijo que no había desde su óptica una inminente invasión o intención de Pekín de invadir Taiwán y que pues por el momento había que concentrarse, digamos, en otras agendas. Hubo acuerdos sobre pues acusar la posible o el posible uso del arma nuclear por parte de Rusia en Ucrania. Ambas capitales, ambos dignatarios coincidieron en ello y me parece que en términos generales el tono fue mucho más conciliador de lo que se hubiera esperado, Raimundo. Son buenas noticias para el mundo que vive un momento geopolítico muy convulso en los últimos Sí. meses. Y Brenda, con respecto a lo ocurrido en el proceso de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, obviamente se define mucha de la política exterior en estas dos cámaras para presionar incluso al Poder Ejecutivo, a Joe Biden. ¿Qué expectativa con respecto al comportamiento de estas cámaras que ahora quedan balanceadas estarán obviamente apoyando la política exterior en lo particular de Joe Biden?
Pues mira, sigue habiendo una política estadounidense muy dividida. La Cámara Baja quedó pues prácticamente con unos cuantos escaños a favor de los republicanos, la Cámara Alta con un par de escaños a favor de los demócratas. Seguiremos viendo polarización política importante en la capital estadounidense y desde luego se espera que los próximos 2 años sean complejos para la administración Biden, porque si bien fue un buen resultado en términos generales y logran conservar la mayoría en el Senado, pues el presupuesto estadounidense se aprueba en la Cámara Baja, no hay un solo dólar del presupuesto estadounidense que pueda ejercerse sin la aprobación de la Cámara de Representantes y en ese sentido el hecho de que los republicanos hayan recuperado la mayoría, pues complicará, digamos, el actuar en la maniobra política de la administración Biden. Habrá que ver, sin embargo, es interesante en términos también del Partido Republicano el resultado, un Trump que sale disminuido, muchos de los candidatos que él apoyó pierden en las elecciones y esta ala pues más radical y conservadora del Partido Conservador, del Partido Republicano, pues tiene malos resultados. Sin embargo, Trump anuncia su intención de buscar nuevamente llegar a la Casa Blanca justo a los pocos días de esta elección intermedia y habrá que ver cómo se disputan las cartas al interior de este partido luego de que Ron DeSantis, el gobernador de Florida, tuvo un resultado muy interesante en el cual Sí. logró reelegirse como gobernador de Florida por casi 20 puntos porcentuales. Si consideramos que en ese estado Trump le ganó a Hillary Clinton en 2016 por apenas 2 puntos porcentuales, pues me parece que es un buen resultado para DeSantis que le allana el camino. Hay mucho tiempo por delante para las elecciones de 2024. Los escenarios políticos son muy cambiantes, pero habrá que seguir de cerca qué sucede en ambos partidos porque es de enorme importancia para México, para la economía de nuestro país, para los mexicanos que viven allá y en general, pues para los intereses de México y de México en el mundo. Sí, ya lo creo. Brenda, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte a ti como experta internacional lo que obviamente es el tema de tendencia, que es Qatar, pero particularmente la organización que ha llevado a cabo este país catarí y obviamente los cuestionamientos que en el camino ha recibido en materia de derechos humanos, de sobornos, etcétera. Desde tu ángulo de análisis, ¿cómo han caminado las cosas para el gobierno de Qatar? Bueno, en estos 12 años, desde que se designó como sede a Qatar, pues las críticas han sido continuas de parte, sobre todo de las ONGs como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, que han apuntado pues a varios temas. Primero, prácticas medioambientales irresponsables. Qatar es el país que más contamina por habitante a nivel global. Y si bien Doha y la FIFA anunciaron con bombo y platillo que esta sería una Copa Mundial de emisiones cero, digamos, en términos de neutralidad ambiental, lo cierto es que los grupos ambientalistas han criticado la forma en que se calculó esto. Te pongo un ejemplo, Sí. los estadios, estimado Raimundo, nada más se considera la contaminación en términos de los días que se van a utilizar. Se toma en cuenta las emisiones de la construcción se dividen en 40 años o 30 años de la vida útil y simplemente se adjudica este evento el mes, digamos, del evento. Entonces, hay Mm. muchas críticas en ese sentido. También, desde luego, el respeto de los derechos humanos, particularmente el de las mujeres, que siguen teniendo una situación pues muy restringida en sus libertades. Una mujer que quiera viajar al extranjero, que quiere estudiar fuera del país, requiere del permiso de su tutor masculino. Para casarse requiere de esa anuencia de su tutor masculino. Y bueno, esto desde luego pues pone el dedo en la llaga, la criminalización de los Ujú. homosexuales también. Y bueno, pues para esta copa se emitió un documento de qué hacer y qué no hacer por parte del comité organizador, un documento amplio de veintitantas cuartillas Ujú. que habla de cómo deben vestir las mujeres, de que no se debe portar joyas que no sea la argolla de casado, porque sobre todo si las joyas hacen alusión a otra religión, como pudiera ser una Ok. cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay muchas restricciones y esto ha hecho que la comunidad internacional haya continuamente criticado
que se haya designado esta sede. Sin embargo, pues sabemos que hay ahí manos obscuras y que la diplomacia de la cartera y el Rolex y la chequera pues sigue siendo vigente. Difícil saber qué exactamente motivó esta designación, pero desde luego creo que independientemente de que disfrutemos del mundial y de que debe ser pues ocasión de una unión de culturas y de países, pues no hay que dejar de ver que Qatar, la sede, este minúsculo país, pues tiene desde luego enormes áreas de oportunidad en temas como derechos humanos, libertad de expresión, y que sigue siendo una dictadura en la cual no hay oposición, no hay sindicatos y todo se decide en la Casa Real por la familia Al Thani. Sí, Brenda, bueno, pues sin duda que vaya la síntesis que nos haces con respecto a lo que no solamente un país que organiza un evento como estos, sino además todo lo que rodea el fenómeno, obviamente, tanto humano, ambiental, etcétera. Te lo agradezco mucho. Brenda, por favor, si nos recuerdas en dónde podemos leerte, por favor. Claro que sí, Raimundo, me pueden encontrar en Twitter como @b-estefan, B-estefan, y en Sí. Facebook como Brenda Estefan. Y en el Universal, por favor. ¿Qué Así días? es, todas las semanas en el Universal, a veces escribimos en Opinión 51 y bueno, afortunadamente en estas invitaciones en medios que gentilmente nos abren la puerta como es tu programa, un gusto estar contigo esta noche, Raimundo. Gracias, mi querida Brenda. Te lo agradezco como siempre. Muy buenas noches. Hasta donde te encuentres. Gracias. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras cuáles serán las secuelas tanto de la reunión del G20 como de las elecciones intermedias en Estados Unidos en voz de la mejor analista internacional en México, Brenda Estefan. Vamos a un último corte y al regresar indagaremos qué es una empresa unicornio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.